Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Vamos a verlo, hermanos, conforme a lo que el tema, lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña acerca del juicio. Ahora, ¿por qué el tema es lo que la Biblia enseña acerca del juicio, mis amados hermanos? Porque ciertamente es lo que Dios inspiró. Dios dejó inspirado. Dios inspiró, mis amados hermanos, y lo dejaron plasmado, ¿verdad? Esa inspiración de Dios en la Sagrada Escritura, que es la bendita palabra del Señor, ¿verdad? Que es la Biblia, mis amados hermanos. Así vamos, iniciamos, hermanos, el primer punto, allá en Eclesiastés capítulo 12, gloria a Dios, versículo 14. Sobre el punto el juicio, o sea, el tema es lo que la Biblia enseña acerca del juicio. Pero ahora, el juicio, el término de decir, por ejemplo, lo que Dios juzgará, pues, ¿verdad? Porque muchos dicen que aquí en la tierra, hermanos, aquí en la tierra es el infierno, dicen muchos, y no es así, mis amados hermanos. Así vamos a leerlo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de la gloria. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, y dice así la palabra de Dios. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente, dice, con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Oramos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de la gloria. En esta hora de la noche, Señor, que sea usted que nos dé la fuerza, la fortaleza a poder seguir hacia adelante, Padre, y que siempre se haga su voluntad, Señor, y no se haga mi voluntad, Padre. Sea usted, Dios mío, que nos ayude cada día y cada momento a seguir siempre hacia adelante, Padre, y que esta palabra, Señor, sea de bendición no solamente para nosotros, sino que para todo aquello, Señor, que vayan a verlo o vayan a visualizarlo más adelante, Dios mío, el cual, Dios de la gloria, sea algo muy importante para nuestra vida espiritual, que es su bendita palabra, Señor, que al final, Padre, su misma palabra dice, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la salvación y la vida eterna. Gracias, Padre Santo y Espíritu Santo de los cielos, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Dejen sentarse, mis amados hermanos. Y a la cual, hermanos, aquí, referente sobre el juicio. Ejemplo, dice así. Y la palabra del Señor misma da a entender y dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ejemplo, mis amados hermanos, ejemplo, en esto lo que Dios refiere es que en aquel día, cuando Él venga, hermanos, Él vaya a venir por su pueblo, por su iglesia, mis amados hermanos, ciertamente en aquel día, pues, ¿verdad?, cuando Él levante aquella iglesia que el cual está preparada, hermanos, para aquel encuentro con Jesucristo, el cual, hermanos, todos aquellos que igual perezcan antes, o sea, partan de esta tierra, hermanos, pues ciertamente la misma palabra del Señor también nos enseña y dice, hermanos, que los que han muerto en Cristo, dice, resucitarán primero. Pero ejemplo, mis amados hermanos, cuando la Biblia se refiere en este versículo y dice, toda cosa encubierta juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ejemplo, en aquel día, hermanos, Jesucristo dice que nos presentaremos delante de Él, o sea, delante del tribunal de Jesucristo. ¿Para qué? Cuando refiere que toda cosa encubierta es, por ejemplo, es, hermanos, cuando nosotros hacemos algo, nosotros pensamos, decimos, hermanos, que nadie nos ve. Nosotros decimos, ¿sabes qué? Voy a ganar esto. Y sucesivamente usted dice que nadie me está viendo. Pero recordemos que delante de los ojos de Dios no hay nada oculto. Él siempre
nos está observando. Él siempre está viendo, hermano, cómo estamos nosotros actuando o cómo estamos nosotros cada día caminando delante de su presencia. ¿Qué doy a entender con esto? Doy a entender, hermanos, que todo lo que usted haga, sea bueno, sea malo, será presentado delante del tribunal de Jesucristo, o más bien Él nos lo presentará a nosotros y dirá: mira, estas cosas hiciste estando en vida, estando en la tierra, cuáles malas, cuáles buenas, y pues en Él, la misericordia de Él, hermanos, si nos da la vida eterna. Amén. Pero ahora, mis amados hermanos, el juicio es algo, hermanos, que a la cual no es porque Dios quiera condenar al ser humano, sino que el ser humano se va a condenar a sí mismo. El ser humano se va a condenar a sí mismo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que concientizar, mis amados hermanos, que mientras que estemos sobre la faz de la tierra, tenemos que entender, comprender, hermanos, de que la vida, la fuerza que Dios nos da todavía no es por gusto. ¿Es para qué, hermanos? Es para que nosotros vengamos a un verdadero arrepentimiento, nos pongamos a cuenta, nos afirmemos delante de su presencia, y que en aquel día, hermano, la muerte nos sorprenda, pues el problema no sería cuándo falleció, qué día partió, qué día va a fallecer, o de qué va a partir de esta tierra, qué enfermedad, accidente, no sé. Eso no importaría. ¿Y sabe qué sería lo más importante para nosotros, hermanos? Es que partamos con Cristo y esperanza, creyendo, confiando, hermano, que lo que hacemos, que lo que estemos haciendo, lo estemos haciendo bien para agradarle a Dios, para que en aquel día, mis amados hermanos, cuando nos presentemos delante de Él, hermano, la respuesta de Él no vaya a ser: apartados de mí, malditos hacedores de maldad, no os conozco. No, hermanos, sino que más bien tengamos una respuesta que a la cual Él nos reciba, hermano, y podamos encontrar la salvación y la vida eterna. Porque yo creo, mis amados hermanos, que al acercarnos a una casa de oración, al venir, hermanos, a esforzarnos, a presentarnos delante de la presencia de Dios, en una casa de oración, que no sea en vano, hermano, sino que sea provechoso para nuestra alma. Que sea provechoso para nuestra alma. Por eso mismo, hermanos, da a entender y dice así, hermanos, de que ciertamente en este término nosotros debemos de entender que no hay nada que no sea descubierto delante de la presencia de Dios. Ahora, muchas personas dicen esto, pero ¿por qué ese juicio si realmente Dios nos ama? Dios es un Dios de amor, dicen muchos. ¿Por qué es que Él dice que va a mandar a muchos al infierno? No, es que Él no hizo el infierno para su creación, o sea, para el ser humano. El infierno fue hecho, dice, para el diablo, la bestia, el anticristo y todos sus seguidores. ¿Quiénes son sus seguidores? Son aquellos que no quieren, hermanos, reconocer que hay Dios, que da la vida, la fuerza, que el cual nos da la salvación y la vida eterna. Porque Él prometió darnos salvación, prometió darnos vida eterna. Ahora, ¿dependerá de Él que usted sea condenado o sea salvo? No, eso depende de nosotros. Eso está en nosotros, hermano. ¿Cuánto usted se está guardando? ¿Cuánto usted se está esforzando? Punto número 2, hermanos, donde dice: ¿cuántos comparecerán ante el juicio? Esto lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Vamos a leer. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Gloria a Dios, aleluya. 2 de Corintios, hermano, capítulo 5, versículo 10. Aquí habla la Sagrada Escritura y dice así. Dice: porque es necesario que todos, oigan, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos
de Cristo, para que cada uno, dice, reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando dice cuando estaba en el cuerpo, da a entender que mientras estuvimos con vida sobre la faz de la tierra, todos, no hay quien no se presente delante del tribunal de Cristo, no hay quien. Ejemplo, muchas personas dicen esto, no, pero esos serán los que todavía estén con vida cuando Él venga, porque ya los que murieron, ya como muchos hermanos dicen esto, incluso muchas personas dicen esto, es que mi ser querido falleció y es una estrella que está allá en el cielo, dice, allá me está cuidando, dice, porque él era un gran cristiano, una gran cristiana, y se fue de una vez para arriba. No, hermano, la misma palabra del Señor nos enseña, dice que ellos van a esperar a que Cristo ya venga por su pueblo, y ahí todos a comparecer ante el tribunal de Jesucristo. Ejemplo, Jesucristo, mis amados hermanos, Él vino, dice, a dar vida, y vida eterna, y en abundancia. Ejemplo. Y también, hermanos, Él no vino a condenar al mundo, sino que para el mundo, ejemplo, los que habitemos en el mundo, seamos salvos. Como le decía al principio, ya no va a depender de Él. No va a depender de, hermanos, de decirle, de que Él venga y diga, es que usted me cae mal, es que usted no me cae bien, fíjese que no lo voy a dejar que entre al cielo. No, hermanos, Él no es como el ser humano. Él no es, hermano, como el ser humano, que el ser humano una media mirada ya agarró odio, ya agarró rencor, una media mirada, no sé, un mal gesto, ya comenzó ya con su mal actuar. Él no es así, iglesia. Él es un Dios justo, perfecto y verdadero. Ahora, cuando la Sagrada Escritura nos enseña, dice así, mis amados hermanos, el contexto donde dice esto describe un elemento esencial en la motivación más profunda y la meta suprema del creyente, que es agradar a Dios. Ejemplo, el hecho de que todo cristiano, dice, debe rendirles cuentas al final de su vida. Ese es el hecho de que todo cristiano, todos pues le rendamos cuentas a Él en aquel día. Entonces dice, el tribunal de Cristo, que es tribunal, es una, dice, alusión, o sea, una ilustración, por decirlo, metafórica, al cual, dice, al lugar en el que el Señor se sentará a evaluar la vida de cada uno de los creyentes, con el propósito de darles, dice, recompensa eternas. Cuando dice recompensa eterna, está dando a entender, mis amados hermanos, sea una condenación eterna o sea una salvación eterna. Amén. ¿Ya de quién depende, hermanos, a dónde va a ir su alma o mi alma? De nosotros. Amén. De nosotros mismos. Ya no depende de Él. Por eso dice el contexto de la Sagrada Escritura, ¿verdad, hermanos? De que cuando Él enseña y dice, pues, ¿verdad? Una recompensa eterna, dice, se traduce, dice, de la palabra griega, que es una plataforma elevada en la que se colocaban los victoriosos. O sea, ejemplo. Es como, por ejemplo, mis amados hermanos, por decirle así, pongamos, hermanos, que usted está en una carrera de ciclista, ¿verdad? Que llegue primero va a ser ganador, se esforzó, luchó. Entonces, hermanos, en un término así, un ejemplo, le coloqué materialmente, da a entender, hermanos, de que si usted se esfuerza, yo me esfuerzo, lucho, venga lo que venga a nuestra vida, nuestra fe no bambalea,
pertenecemos y seguimos centrados, hermano, en el blanco perfecto que es Jesucristo, podemos alcanzar salvación y vida eterna. Que nuestro corazón se mantenga siempre limpio, sin contaminación, hermanos, para estar bien delante del Señor. Ahora, mis amados hermanos, punto número 3. ¿Quién es? Dice, ejemplo, ¿quién es el juez? Vamos allá a los evangelios de Juan, o sea, en San Juan capítulo 5, versículo 23. ¿Quién es el juez? Claramente, ¿verdad? Podemos saber quién es. Estamos leyéndolo acá, pero es necesario pues verlo aquí en este versículo de la palabra del Señor. Dice Juan, capítulo 5, versículo 22. Aleluya. Dice así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién es? Jesucristo. Amén. Jesucristo. Él es, hermanos, el que en aquel día, mis amados hermanos, vendrá y juzgará a cada uno. Ejemplo, en este tiempo, hermanos, en este tiempo, mis amados hermanos, Jesucristo no está condenando a nadie, o sea, no está juzgando a nadie, porque quien se condena es uno mismo, como decía al principio. Pero Él ahorita no está condenando ni está juzgando a nadie, Él ahorita está abogando. O sea, Él en este tiempo es un abogado. Está abogando, está intercediendo por usted, está intercediendo por mí, para que nuestra fe no falte. ¿Dónde lo vemos? Lucas 22:31, lo puede ver, donde dice: Simón, Simón, Satanás os está reclamando para zarandearos como trigo. Pero he aquí, dice Él, yo intercedo por ti, para que tu fe no falte. Amén, gloria a Dios. Ya depende de usted, depende de mí, que nuestra fe falte o que desfallezcamos espiritualmente. Ya no depende de Él, depende de nosotros, iglesia. Amén, gloria a Dios. Pero por medio de qué vamos a tener, hermano, una fe bastantemente espiritual madura. ¿De parte de qué, hermano, vamos a tener? O como ejemplo, ¿cómo podemos obtener una fe madura espiritualmente? ¿O cómo podemos mantenernos, hermano, firmes y no permitir que el enemigo venga a poner tropiezo en nuestra vida? Buscándole a Él en oración, ayuno y vigilia. Que son 3 pasos muy importantes. Si no hay oración, hermano, no hay ayuno, hermano, fácilmente el enemigo viene, hermano, solo medio lo miró y ya lo trajo para abajo. Es necesario, iglesia. Es necesario que nos metamos a ayunar. Es necesario, hermanos, que nos metamos en la oración. Porque si no nos metemos en la oración, mis amados hermanos, no podemos salir victoriosos, hermanos, en aquel día. Y la oración tiene que ser, hermanos, como decirle, hermanos, una oración ferviente espiritualmente, hermanos. No vengamos, hermanos, solamente cuando usted siente, hermano, que las cosas están hasta el cuello. Un ejemplo: llegó el cobrador a cobrarle la olla de presión y usted ya no haya ni qué hacer y se tira al otro día en ayuno pidiéndole a Dios que el motorista no vuelva a llegar el cobrador a su casa. No, pero así no es, porque eso es ser uno sinvergüenza. ¿Por qué? La palabra sinvergüenza no es una mala expresión, da a entender que es alguien que no tiene vergüenza de que pidió algo y aún así se esconde. ¿Ya? Explico para que no se vaya a malinterpretar mayormente esa palabra en las redes sociales. ¿Amén? Entonces, mis amados hermanos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscarle a Él en oración, en ayuno. ¿Dónde podemos ver ese ejemplo? Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, cuando dice la palabra de Dios que Jesús fue tomado por el Espíritu Santo y llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Él venció a Satanás, que Dios lo reprenda, venció a la muerte y salió victorioso. Y ahora, hermano, nosotros podemos salir también, como dice un canto que dice, triunfalmente ganadores en Cristo. ¿Por qué?
porque sabemos que vamos a seguir pasos, huellas que Él dejó, pero las dejó porque Él así las estimó, en el sentir de decir, porque vino a la tierra a marcar y a conocer cuáles iban a ser vuestras necesidades como seres humanos, pero Él también dejó la clave para poder salir hacia adelante. Amén. Pero hermanos, hoy en día déjenme decirle, si se pronuncia ayuno, no hay tiempo. Si se pronuncia oración, que está cansado. Si se pronuncia vigilia, que padece de insomnio. Pues sucesivamente, expresión personal que siempre he tenido es: a nadie se le ruega, a nadie se le obliga a que haga algo que no quiera hacer. Pero algo muy claro, muy verdadero es esto: que en aquel día no habrá quien se excuse delante de Dios y diga: Señor, pero a mí eso nunca me lo dijeron. Señor, pero a mí nunca me dieron a entender que era necesario que ayunara, que era necesario que vigilara o que era necesario que orara. Porque claramente la misma palabra de Dios dice que no habrá nada oculto, sea bueno o sea malo, todo saldrá a la luz. Entonces, hermanos, sabemos bien que claramente, hermanos, es necesario obtener, hermanos, fuerza espiritual por medio de la oración, el ayuno y la vigilia. Punto número 4. ¿Dónde están registradas? ¿Dónde están registradas? ¿Dónde están registradas? Dice, nuestras acciones. ¿Dónde? Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Es algo que el cual podrá decir el ser humano: es que ¿quién se lo irá a contar a Jesús? No, hermanos, aquí está todo, aquí dice la Biblia. Búsquelo, mi amado hermano en Cristo Jesús, hermana, amigos en Cristo que van a ver esa visualización, pues que sea para bien en su vida espiritual. Amén. Dice así, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dice la Biblia: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según dice sus obras. Aleluya. Fueron juzgados. ¿Y dónde está todo? ¿Dónde? Por eso era el punto número 4. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? O sea, ¿dónde está escrito? ¿O cómo es que Él se va a enterar? Porque está escrito en el libro de la vida, en el libro de vuestras acciones, hermanos, de lo que tú hagas, haces bien, haces mal, ahí está escrito. Pero, hermanos, es necesario, hermanos, que mantengamos vuestra fe puesta en Cristo Jesús, vuestra confianza puesta en Él. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por usted y por mí, sabiendo Él que mucha gente aún así le iba a pagar mal. Pero Él no estimó tal cosa, sino que Él dijo: he de cumplir lo que vine a hacer a mí. Ahora, hermanos, Jesús vino, prometió vida eterna, dio su vida por amor a usted y a mí. Ya depende de usted y depende de mí que esa vida eterna la tengamos. Por eso dice, y dice así la palabra del Señor. Y ahí más adelante, hermanos, si usted sigue leyendo en su casita, puede seguir leyendo lo que dice ahí en el capítulo 20, versículo 12 en adelante, lo que expresa la Biblia y lo que también establece, hermano. Por ejemplo, dice así, vamos a leer el versículo 15, de aquí mismo del capítulo 20 de Apocalipsis, dice lo que va a pasar, lo que pasaría si su nombre o mi nombre no estaría inscrito en el libro de la vida, dice:
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y muchos dicen es que el infierno es aquí en la tierra. Lo que usted y yo pasemos aquí en la tierra está en Santiago, hermanos, allá en Santiago capítulo 1, versículo 13 en adelante. Ahí está la respuesta de lo que usted y yo pasemos aquí. No digáis que eres tentado de parte de Dios, porque Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que tales cosas, dice, llegan a nuestra vida por medio de nuestra consuficiencia. Consuficiencia significa pecado. Y cuando el pecado da luz, produce la muerte espiritual o situaciones que llegan a nuestra vida. Punto número 5. ¿Quiénes son los testigos? Ejemplo, Mateo capítulo 18, versículo 10. Mateo capítulo 18, versículo 10. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Mateo 18, 10, la palabra del Señor dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la palabra, hermano, sobre lo que es la oveja perdida. Pero dice así, 18, 10. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Amén, amén. Mirad, dice, que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Versículo 11. Porque el Hijo, ¿sí? Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ejemplo, hermanos. Es algo, mis amados hermanos, que el cual Él vino a salvar lo que se había perdido. Pero ciertamente, ¿de dónde Dios lo sacó a usted? ¿De dónde? Usted tiene un proceso, usted tiene algo de donde Dios permitió que usted saliese. Pero surge esto, mis amados hermanos. Por eso dice así, ya en lo que la Biblia da a entender en el contexto, dice, es decir, dice, el despreciar o empequeñecer a otro creyente, tratándolo rudamente o con indiferencia, sus ángeles. O sea, esto no sugiere que cada creyente tiene un ángel, guardián personal, a decir verdad. El pronombre utilizado aquí es colectivo y se refiere al hecho de que los creyentes son servidos de manera general por los ángeles. De estos ángeles se dice que están siempre mirando el rostro de Dios, oír sus órdenes de ayudar a los creyentes cuando lo necesiten. Ejemplo, ellos son testigos de lo que usted va pasando, lo que usted ve. Por ejemplo, lo que dice así la palabra de Dios en el Salmo 34, 7. El ángel de Jehová dice: acampa alrededor de todo aquel que le teme. Amén. Entonces, mis amados hermanos, nosotros, hermanos, porque la misma palabra de Dios dice que a sus ángeles mandará, dice, para que vuestros pies no tropiecen en piedra, o sea, no caigamos en tentación, no una piedra física, materialmente, no, que no caigamos en tentación. Pero esto va a depender, hermanos, del ayuno y la oración. Punto número 6. ¿Quién es el abogado? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con él, Padre, a Jesucristo el justo. Pero esto es ahorita que estamos con vida. Esto no es, hermanos, ya cuando estemos, mis amados hermanos, ya cuando estemos, esto no es, hermanos, como por ejemplo, ya cuando estemos delante del tribunal de Él o delante de Jesucristo: Señor, perdóname, Padre, Señor, que aquí no, Él ya no es así, es en este tiempo. Abogado tenemos, o sea, Él está, Él intercede por usted, intercede por mí. Pero el punto es
que usted quiera que Él abogue por usted. Ese es el punto. El punto es que usted quiera que Él abogue por usted. El punto es que usted deje que Él haga lo que tenga que hacer en su vida y en mi vida. ¿Y saben por qué, mis amados hermanos? Porque surge que a veces viene el ser humano y le dice al Señor: Señor, en tus manos pongo mi vida, mi mente, mi corazón. Haz conmigo como tú quieras, Señor. Y cuando Dios comienza a moldearlo, Dios comienza a querer formarlo como el barro es formado en las manos del alfarero. Así viene, hermanos, después el ser humano y dice: no, esto está difícil, esto está duro, mejor no, mejor aquí nada más, ya no sigo, no aguanto, aquí nada más dejo esto. No, hermanos, eso no es así. Si usted de verdad quiere salvación, quiere vida eterna, ánimo, esforcémonos. No perdamos la fe, no perdamos la confianza. Voy a poner un ejemplo material. En su trabajo materialmente, si algo no le sale, usted trata la manera de esforzarse hasta que eso salga bien. ¿Por qué? Porque en su mentalidad humana dice usted: es que si no lo hago me van a quitar el trabajo. Y si me quitan el trabajo, ¿a dónde voy a ir? Y tengo que esforzarme por procurar hacerlo, porque de lo contrario, ¿cómo voy a ganar para llevar ese alimento a mi casa? Trata la manera, lucha por obtenerlo. ¿Y por qué? Por buscar nuestra salvación no nos tenemos que someter más. Amén. Hay que hacerlo, hermanos, con mayor esfuerzo. ¿Por qué? ¿Por qué con mayor esfuerzo? Porque esto no es pasajero. Ejemplo, si usted va, se esfuerza, le paga uno su día, le paga uno sus 100 quetzales. Un ejemplo, usted viene al ratito, usted llegó a su casa, llevaba calor, mandó traer la Coca-Cola, sin fin, al otro día desbarató los 100 quetzales, se quedó sin nada. Pero si se esforzó, luchó, hizo lo imposible hasta poder hacer las cosas. Ejemplo, si ahorita con vida nos esforzamos, luchamos, hermanos, déjeme decirle que eso no se va a desvanecer como los 100 quetzales, porque va a ser una vida eterna. Una vida eterna, hermano, donde usted no va a padecer, ni hoy padecería, sino que tendría, nos dice, andaría, nos dice la palabra de Dios, dice, en aquellas ciudades, dice, y el cual dice, el camino, hermanos, como mar de cristal. Qué hermoso se escucha esa alabanza, pero hermano, procuremos, hermanos, que eso sea una realidad en nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Esforzándonos. Va. Dice así: ¿por cuál código seremos juzgados? Usted dirá: ¿qué es eso de código? Ejemplo, ¿por cuál código seremos juzgados? Vamos, hermanos, allá a Santiago capítulo 2, versículo 12. Gloria a Dios, aleluya. Santiago capítulo 2, hermanos, versículo 12. Gloria a Dios, aleluya. Aquí vamos a ver, hermanos, lo que la palabra del Señor pues nos está estableciendo. Dice así, capítulo 2, versículo 12. Gloria a Dios, aleluya. Dice así la palabra del Señor. El punto es: ¿por cuál código seremos juzgados? Santiago 2:12. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Así dice: hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ejemplo, ahora el contexto de lo que refiere la palabra de Dios. Dice: es una persona que no muestra rencilla ni rencor, sino que siempre mantiene compasión para vuestras necesidades y muestra una diligencia espiritual. O sea, se somete, porque mantiene aquel objetivo de decir que si no se somete recibirá juicio, y es un juicio en el infierno eterno. Entonces, ¿qué da a entender esto? Usted tiene algo que le impulsa, algo que le motiva a no desfallecer espiritualmente.
¿Y qué va a hacer? Alcanzar la salvación y la vida eterna. Alcanzar la salvación y la vida eterna. Y eso será algo, hermano, que usted dirá: Señor, gracias. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, Señor, y el cual tú me das la vida, tú me das la fuerza, y por ti, Señor, estaré bien durante esa eternidad. Pero ya va a ser por medio de vuestros esfuerzos, por medio de lo que usted anhela, lo que usted desea. Ejemplo, hermanos, muchos al principio traen un anhelo, traen un deseo y dicen: yo voy a estudiar, me voy a esforzar, yo quiero ser, por ejemplo, ingeniero. Y de repente el padre de familia se esfuerza para suplir esos gastos, que el hijo se gradúe de ingeniería, ejemplo. Pero de repente viene el hijo, se descuidó en otras cosas que a la cual no le trajeron, hermanos, lo que es beneficio para que lograse ese estudio. Perdió. Pero ¿de quién fue la culpa? ¿Del padre de familia o del hijo? Del hijo. El padre se esforzó para que pudiese tener todo en el sentido material, catedráticamente, no le faltara nada en el colegio, en el instituto. Pero más el hijo entró ese desánimo, y el cual se acomodó y dijo: no, ya no, ¿para qué? Muy cansado, muy matado. Y al final dice: saber si voy a trabajar de eso. Perdió el deseo que llevaba. Así es esto. Y con esto concluimos. Así hay muchos cristianos hoy en día, mis amados hermanos. Así hay muchos hoy en día, mis amados hermanos, que empiezan creyendo que Jesús lo es todo. Así hay muchos que empiezan creyendo que sin Dios no son nada. Pero déjenme decirles, dejaron el ayuno y la oración y la vigilia. De repente vino algo, no duro, pero lo sintieron duro a sus vidas. Desfallecieron y comenzaron a culpar a Dios. Así como los hijos culpan a veces al padre y dicen: si él me hubiera dado todo, no estuviera donde estoy. Pero no es así. Así también muchos hoy en día: si Dios no fuera malo, dicen, no me hubiera abandonado. Dios no abandona a nadie. Usted es y yo sería el que me alejaría, porque Él va a permanecer siempre fielmente con nosotros. ¿Y dónde lo vemos? Allá, hermanos, en los evangelios, también en Juan capítulo 15, versículo 5 adelante, si no estoy mal, dice: permanecer unidos a mí, dice, y yo permaneceré unidos a vosotros, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Entonces, mis amados hermanos, esforcémonos, luchemos por lo que anhelamos. Yo anhelo tener una salvación, una vida eterna. Me esfuerzo. Así insisto, esforcémonos. No perdamos la fe, no perdamos la confianza. El hombre le pudo prometer algo, el hombre le va a fallar. Pero Él lo prometió, Él nunca lo va a fallar. Su palabra de Él es intachable, es fiel y verdadera. Ánimo en el nombre del Señor, y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos ha enseñado en esta noche. Y que sea Él, hermanos, que siga tomando control de nuestra vida. Amén. Amigos en Cristo Jesús, y a cada uno por nombre, adelante con Cristo, creyendo, confiando. Si un día estuviste en una casa de oración, te apartaste, cuál haya sido el motivo y la razón, no culpes a nadie de la congregación donde estuviste. No culpes a nadie, ni por ejemplo al vecino, o mucho menos a un ser querido de tu familia. No lo culpes, porque el problema no está en ellos, el problema está en uno mismo. Amén. Entonces, hermanos, puestos de pie, damos gracias a Dios. Mientras hay vida y esperanza, solamente es que reconozcamos, hermanos, nuestros errores y lleguemos una vez más delante de la presencia de Cristo. Amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo de la gloria. En sus manos ponemos y colocamos, Señor, el hacer como el querer. Sea usted, Padre, que nos dé la fuerza y la fortaleza a seguir adelante, Padre. Gracias, Señor, por lo que usted nos enseña. Gracias, Padre, por lo que usted nos da. Sea usted, Padre bendito, Dios de los cielos, que nos fortalezca cada día y cada momento. Así, Señor, la vida de cada uno de tus hijos y tus hijas, Padre, que se hicieron presentes en esta hora
de la noche, Señor, en este lugar. Guarda, cubra, Señor amado, su salir como has guardado su central, Padre. Y así, Señor, los que no pudieron estar, tú mejor que nadie sabe y conoce el motivo y la razón, Dios de la gloria. Pero de igual manera, Dios mío, a cada uno, Señor, de los que han visualizado ya esta grabación y los que no lo han hecho y lo verán después, Padre, guárdales, cúbrales, bendíceles, Dios mío. Y que ellos, Señor, una vez más, Padre, vuelvan a creer más y más en ti, Dios amado, confiar, papito listo, plenamente en que tú eres el único que nos puede sacar avante, Dios eterno. Santo, poderoso y verdadero es su nombre, Dios mío. Ayúdanos y guárdanos, papá, a seguir siempre confiando delante de su presencia. Padre, en tus manos la vida de cada vecino y cada uno, Señor, que nos haya escuchado, y que sea usted, papá, si el día de mañana usted nos prestare la vida, una vez más estaremos dentro de este lugar. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Aleluya.